Muy buenas compis, ¿cómo estáis? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos encontramos? Esta debe ser la toma 9959. No hay manera, este vídeo está maldito. No me gusta nada de cómo lo dejo, cómo queda, ni nada. Pero bueno, eso es otro tema. Espero que estéis todos bien, vamos a darle cañita y vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, compis. Que es en el vídeo de CoinOps que traemos hoy. En el vídeo de CoinOps que traemos hoy, lo que vamos a hacer es gestionar nuestras colecciones, gestionar nuestros addons, nuestros menús y todo eso que en definitiva son nuestras colecciones de juegos. Vamos a ir por partes. CoinOps está basado en Retrofree, deberíais de saberlo. Si no lo sabéis, ahora lo sabéis, y si no es porque no habéis visto mis vídeos y os doy un golpe de remo. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que la mejor manera en la que vamos a poder entender y gestionar todo sería consultando la documentación de Retrofree. Aquí nos explica perfectamente cómo estarían, digamos, organizadas las colecciones o cómo se pueden organizar. Eso no significa que CoinOps, como tal, esté hecho así, pero sí que se basa en esos principios que nos comenta la documentación de Retrofree. Y por tanto, entonces, lo que vamos a hacer pues es utilizarla para poder entender y poder organizar las cosas. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa muy clara, o tenemos que tener una cosita bastante clara, y es lo siguiente. Nosotros tenemos un CoinOps, que sería este, ¿vale? Que es el original. Es decir, la última vez, en el último menú, ya visteis cómo podíamos actualizar MAME, cómo podíamos hacer ciertas cosas, y dejamos el menú configurado así. Es decir, teníamos la parte de arcade que nos traería, por decirlo de alguna manera, las cosas por sistemas. En lugar de hacerlo solo por ROMs, que también está, ¿vale? Podíamos hacerlo sin ningún tipo de problema por sistemas. Habíamos metido Sega Model, Sega el tal, y habíamos modificado un poco. Pero solo habíamos hecho esa pequeña introducción y a partir de ahora es cuando ya nos vamos a meter en harina. Me lo habéis preguntado muchos subs, me lo habéis preguntado mucha gente en los comentarios y ha llegado el momento de explicarlo. Os pedí un poquito de paciencia porque evidentemente hay que sacar el vídeo, hay que prepararlo y demás, y no es tan fácil hacerlo por los comentarios. Como siempre, yo cuando vosotros me dejáis comentarios, me enviáis mensajes y demás, voy recogiendo todo lo que me comentáis y luego en los vídeos que voy haciendo, pues en principio os voy intentando resolver las dudas teniendo en cuenta las cosas que me preguntáis. Entonces, llegados a este punto, para el tutorial vamos a poder hacer dos cosas diferentes. Vamos a poder tomar dos rumbos diferentes. Es decir, vamos a poder bajarnos esta versión que os voy a dejar en el enlace de descarga, que es un CoinOps Next 2 limpio, sería análogo a esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene de diferente? Pues que no tiene colecciones, es decir, no tiene ningún tipo de colección. Lo único que tendría sería dentro de Collections la carpeta My, y a partir de ahí pues nosotros tendríamos que hacer el resto, ¿vale? O si no queréis descargaros esa versión porque vosotros ya tenéis una en el ordenador, lo que tendréis que hacer será una copia, como he hecho yo aquí, ¿vale? Vamos a ponerle menú. Y entonces lo que vamos a hacer sobre esa copia, vamos a trabajar sobre ella. Y lo que yo he hecho, que es lo único que he puesto en el, digamos, en el paquete CoinOps, ha sido eliminar todas las colecciones por completo. Para que lo entendamos y para que funcionemos bien, lo que vamos a hacer es simplificar al máximo todo esto y luego ir añadiendo nuestras colecciones. El objetivo cuando lleguemos al final del vídeo es que, aunque nosotros hayamos descargado un CoinOps de internet, podáis entenderlo y gestionarlo con todas las colecciones. Pero de primeras es más simple así, que para que vosotros y yo lo podamos entender, porque siempre es mejor simplificar y luego ir añadiendo un poquito de dificultad poco a poco y demás. Si abordamos todo desde el paquete con todas las colecciones de CoinOps, es muy difícil que lo podamos entender. Por tanto, vamos a ir por partes. Como podéis ver, pues lo que es, digamos, las colecciones de juegos las podemos dividir en tres partes. Y luego tenemos una cosita en especial, ¿vale? Tenemos la colección de juegos, que la colección de juegos simplemente es una estructura de carpetas en la cual nos encontramos dentro de Collections, que van a incluir una serie de ROMs y van a incluir una serie de listas de juegos que se van a ejecutar. Vamos a ver si puedo coger por aquí alguna de ejemplo. Neo Geo puede ser que la tengamos. Vale, Neo Geo no nos vale, pero
podemos coger la de aquí, que yo creo que alguna teníamos por aquí. Fijaros, este es un add-on que podemos encontrar, pero es lo mismo, es decir, está dentro de Collections. Tenemos Arcade oficial, ¿vale? Porque incluye los Media AdWords de Neo Geo. Esto luego lo vamos a explicar un poquito más fácil, ¿vale? Pero si os dais cuenta, luego en Neo Geo tenemos aquí un fichero que se llama Arcade Sub. Y este incluiría lo que es la lista de ROMs que vienen, digamos, o la colección de ROMs que incluye este paquete. Eso sería una colección de juegos, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos en este caso lo que es un submenú o un menú. Cualquiera de estas cosas nos vale. Tener en cuenta que en CoinOps la profundidad es menú y de ahí ya no podemos, digamos, tener más submenús porque se empezaría a buguear y no se mostraría de forma correcta. No vamos a llegar a ese punto, pero ahora vais a entender lo que es un menú, submenú. Un menú, un submenú es que dentro de una colección de juegos, como ocurre con CoinOps, que ocurre lo siguiente, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a Collections, tenemos este menú principal, que es Arcade oficial, que traería todas las ROMs incluidas de MAME. Pero luego, digamos que nosotros queremos tener submenús, es decir, queremos tener un menú con, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, las ROMs de Neo Geo. Pues entonces lo que tendríamos sería que esa lista estaría incluida aparte. Es decir, vamos a tener lo que es la lista principal y luego listas, digamos, secundarias, por decirlo de alguna manera, con ROMs, ¿vale? No os preocupéis si no se entiende muy bien, porque ahora cuando empecemos a trabajar en la práctica ya lo entenderéis mejor y lo entenderemos mejor. Fijaros, en este menú, en este submenú, ¿qué es lo que ocurre? En el menú TXT se está llamando Atari 2600, 5200, 7800. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que una colección, ¿vale?, llame a otras colecciones como sean estas. Por ejemplo, tú quieres tener todo lo de Atari, entonces creas una colección que se llame Atari y luego desde esa colección que se llama Atari llamas a la colección 2600, 5200 y 7800. Eso sería un ejemplo y eso sería un menú, por decirlo de alguna manera. ¿Correcto? Y luego, por último, podríamos tener colecciones completas. Es decir, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, cojo y tengo todos los juegos de Nintendo y tengo todos los juegos de Super Nintendo, pues, y de Switch. Pues, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder hacer una cola o una lista en la que se llame Nintendo y dentro estén todos los juegos por completo. Estén todos los juegos de Nintendo, estén todos los juegos de NES, de Super Nintendo y de Switch juntos, aunque luego, llegados el punto, aquí estén por separado. Aquí, por ejemplo, tengas Nintendo, no sé si aquí ahora mismo estará, sí, veis, por ejemplo, tengas Nintendo por separado, tengas luego Switch por otra parte y luego tengas Super Nintendo por otra. Pues eso lo que haría es que tú tengas una colección que reúna esas otras tres, ¿vale? Y se muestren todos los juegos de forma conjunta. Y por último tenemos las playlists, que esto lo que hace es simplemente organizar las colecciones que tú tengas como si fueran, o las subcolecciones que tú tengas como si fueran una sola colección, ¿vale? La teoría es un poco densa, es un poco liosa y es mejor que vayamos a lo que es la harina, que lo vamos a entender más. ¿Eso qué significa? Pues lo que habíamos dicho. Una vez que tenemos la teoría, nosotros vamos a Collections y en Collections, si habéis bajado el CoinOps limpio, vais a tener que meter el common y si no, si habéis hecho la copia, dejar solo estas dos carpetas, main y common, porque luego ya iremos pasando todo. La más importante de todas en CoinOps y en RetroFree, main. Main incluye el menú principal, es decir, el menú que cuando nosotros ejecutamos aquí, vemos, ¿vale? Y traería todo. Esto sería el main, la carpeta main, para que vosotros lo entendáis, ¿vale? Entonces, si vamos dentro, en CoinOps, que me parece una buena manera de organizarlo, lo tienen hecho por playlist, que es lo que decíamos, el juntar diferentes colecciones y que se muestren. ¿Veis? Mirad, tenemos Arcade, Modern Console, Retro Console, 4 Handle, 5, 6 Settings, etc. Llegados a este punto, vamos a volver de nuevo a Collections y vamos a ver la carpeta Common. En la carpeta Common, mediante AdWords, Playlist, tenemos los gráficos correspondientes. 1 Arcade, 2 Modern, 3 Retro y por tanto, ¿qué es lo que ocurre?
tiene que haber una serie de imágenes que correspondan en este caso a las playlists en CoinOps que nosotros tenemos hechas. Por tanto, aquí en Arcades, ¿vale? Cada fichero tendrá una imagen correspondiente en la carpeta Commons Artworld que corresponda con esto. De tal manera que, por ejemplo, ahora, fijaros, nosotros tenemos Model Console, ¿vale? Todo esto y todo esto. Estos son playlists que llamarían, en su caso, pues a las que tengamos en medio, main, que llamarían aquellas que tengamos en la carpeta Collection. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no hay ninguna, pues no va a llamar a ninguna. Si volvemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa para simplificar aún más. Nosotros vamos, ¿veis? Y como en este caso tenemos lo que corresponde a las imágenes, pues se mostrarían todas sin problemas. Es decir, cuando nosotros vamos a Collections y vamos a Mains, tenemos otra carpeta que se llama Media Network, que es la que nos trae los gráficos. En Logo nos vamos a encontrar los logotipos de los sistemas de las consolas y todo. Fijaros que aquí tenemos Arcade Classics y tenemos un poquito pues todo eso de los logotipos que tienen que tener el mismo nombre que la colección que estamos haciendo o que el playlist que vamos a, o más bien dicho que la colección que vamos a hacer para que se muestre correctamente. Fijaros, en Arcade ¿qué tenemos? Por ejemplo, Model 2 oficial. Pues entonces, si nosotros vamos a Media Network Logo, aquí tenemos que tener, ¿veis? Model 2 oficial. Y así con el resto de, digamos, de opciones que tenemos en el menú, en la playlist. Bien, hasta ahí yo creo que más o menos vamos comprendiendo un poco cómo va el rollo. Launchers no vamos a entrar de momento en ello, porque si no nos liaríamos mucho. Y el menú, de momento, vamos a quitarlo todo. Porque esto, vamos a hacer lo mismo, lo borramos todo, menos CC Settings, que lo voy a dejar ahí para que luego lo veamos, ¿vale? Y de momento va a quedar así. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a ir ahora a lo que sería CoinOps. Y vamos a ver qué pasa. Vale, como veis, ahora ¿qué es lo que ocurre? Solo aparece Arcade. Y ya no iría a ninguno más, porque no encuentra el resto de menús TXT. Es decir, como podéis ver, Collections, Mains, tiene que existir siempre en el menú un TXT vacío con el nombre de la colección que nosotros tenemos en la carpeta raíz. Es decir, tiene que tener el nombre exactamente igual. Como digo, os estoy explicando un poco la estructura de carpetas. Es denso, sé que es un poco más pesado, pero es para que vayáis entendiendo cómo funciona todo. Por tanto, de aquí, vídeo y demás, como íbamos diciendo en Media Network, sería exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso todavía no he entrado ahí. En el menú, Arcade tal. ¿Cómo vamos a editarlo? Pues vamos a ir a Media List, vamos a quitar esto de momento y le vamos a quitar esto, ¿vale? El Settings lo vamos a dejar y vamos a eliminar el resto, porque de momento nos vamos a centrar en uno Arcades. Si le cambiamos el nombre, por ejemplo, uno Arcades y le ponemos, por ejemplo, yo que sé, Arcade S de sistemas. Bueno, es que realmente lo hemos dejado igual, no pasa nada, luego lo vemos, ¿vale? En Arcade Sistemas vamos a dejarlo así, que es como vamos a empezar a trabajar. Y ahora si vamos al CoinOps, fijaros en lo siguiente, ¿vale? Nos siguen funcionando los botoncitos, pero nos funcionan los cuatro, el de la primera colección y el del resto. Y ya solo tenemos Arcade. Si picamos en Arcade no va a hacer nada. Entonces, siguiente punto que vamos a trabajar, pues vamos a ir a Collections. Y vamos a ir a
key y vamos a añadir la colección correspondiente. ¿Cuál es me trago. ¿Cuál es la colección correspondiente? Pues mirad, vamos a ver YouTube, vamos a ir a CoinOps, en CoinOps vamos a ir al que no es la copia, al que no tenemos la copia, y vamos a ir a la colección. Vamos a trincar CC Settings, vamos a trincar Atomic Wave, que me hace falta, ¿vale? De hecho, aquí hay algo raro en esta colección, luego lo veremos, a ver. Pero bueno, me da un poco igual, main, nada, esto sí, CC Settings, este y este también los vamos a coger para ir dejando lo más básico. ¿Cuál más tenemos que coger de momento? Namco, no, model oficial, y ese es el Atomic Wave bueno, este es el malo, vale, y aquí yo creo que lo tenemos todo, vale. Vamos a coger el de Atari para que lo veáis y el arcade off. Estos son los 6 que vamos a coger porque vamos a hacer por sistemas: Net Launcher, model oficial 2, model oficial 3, model oficial 2 multiplayer, Atomic Wave, Atari, arcade y luego meteremos Naomi. Esto lo vamos a meter en la que estamos haciendo limpio. Bien, vamos a hacer una cosita a mayores, que es lo siguiente. Cuando nosotros descarguemos un add-on de la página de CoinOps, por ejemplo, para que vosotros lo entendáis, si queremos modificarlo, si queremos gestionarlo, pues nos lo encontramos de la siguiente manera. Dame un segundo, que lo he descargado aquí justo para que lo veamos juntos. A ver, chiquillo, vale. Un segundito, que esto tarda un poquito en cargar, porque le doy mucha cañita. Entonces, aquí. Vale. Yo me he bajado, por ejemplo, el add-on oficial de Naomi. Bien, vamos a ver. No sé si me va a dar para tanto, porque ahora voy a tener que descomprimir. Es que el problema de grabar estos vídeos es que con el tamaño que tienen, a lo mejor para hacer un descomprimido o para hacer una copia de ficheros y demás se puede tirar 2 horas. Se puede tirar 2 horas, mirad, ahora pone 50 minutos. Vale, pues esto lo vamos a dejar así. Vamos a esperar a que pase y ya continuamos. Vale, pues esta parte ya la tenemos hecha, ya está pasado todo, ya la tenemos. Arcade oficial, ¿vale? Hemos puesto un 2 Atari, un 2 Atomic Wave, un 2 modelo oficial, un 2 modelo oficial 2, un 2 modelo oficial 3, porque son las opciones que vamos a gestionar. Para poderlo, digamos, identificar y que se organice mejor cuando nosotros veamos las colecciones, yo los he renombrado así, pero no sería necesario, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros vamos a arcade oficial, que es el que más nos interesa, vamos a ver primero qué ocurre cuando nosotros ejecutamos CoinOps. Vamos a ver. ¿Nos cargará la ROM? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí, ¿verdad? No nos las va a cargar por una cosa muy sencilla, a lo mejor. Sí que lo ha cargado. Vale, ¿veis? Pero sin embargo el resto no lo tenemos, es decir, solo nos aparece pues la opción de arcade nada más. ¿Veis? Entonces, ¿cómo añadimos aquí más opciones? Pues muy sencillo. Las opciones las vamos a añadir de la siguiente manera. Vamos a ir a Collection, ¿vale? Vamos a lo que es directamente Main y dentro de Main, Playlist, vamos a añadir en arcades para empezar el resto. Es decir, vamos a venir aquí en Main Playlist, cogemos la primera que es la que estamos modificando arcades y le vamos a poner el resto, que sería 2 Atari, ¿vale? Porque esta la vamos a hacer por sistemas, 2 Atari, 2 Atomic Wave, ¿vale? 2 Model Oficial, bien, 2 Model Oficial Multiplayer, 2 Model 3 Oficial. Se está ahora Naomi pues acabando de descomprimir, que lo veremos cuando descargamos alguno, y con eso ya lo tendríamos. Guardamos. Aquí ya tenemos el primer paso hecho, pero no solo queda esto, ¿vale? Cuando nosotros hemos venido, a ver, esto lo voy a cerrar de aquí, vamos a ir organizándonos un poco para que no nos liemos tanto, ¿vale? A ver, sí, esto fuera,
Vale. Entonces, nos volvemos a situar en CoinOps, la copia que tenemos, y en Collections. Volvemos a ir al main. Ya tenemos en el playlist, pues, los que queremos. Que eran estos. Bien. Entonces, siguiente punto, para que nos aparezca en el menú, tenemos que venir aquí, fijaros. Entonces tendríamos que crear un fichero de texto por cada una de nuestras colecciones. Sí, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para que lo veáis más claro. A ver, yo edito CoinOps, bien, y en CoinOps nosotros tenemos aquí, en Collections, una carpeta que es 2Atari, ¿vale? Pues entonces le ponemos una nueva documento de texto, Atari. Perfecto, lo mismo con este, bien, ¿vale? Nuevo documento de texto, perfecto. Y vamos haciendo así de forma consecutiva para el resto. Vale. Nuevo documento de texto. Nuevo documento de texto. Y así repetidas veces hasta que los tengamos todos. Con esto, si nosotros vamos ahora mismo a Collections, deberían de aparecer. Vamos a probar. ¿Vosotros qué queréis? ¿Aparece o no aparece? Yo creo que sí, ya veréis. Fijaros. ¿Veis? Aquí tenemos Arcade, Atari Classics, Atomic Wave, Model M2 Multiplayer, Arcade y tendríamos todos. Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta, fijaros en lo siguiente. Si lo queréis hacer bien, si lo queréis hacer con un estándar, nosotros vamos a ir a Collections y dentro de 2Atari, por ejemplo, vamos a hacer un System AdWords. ¿Qué significa eso? Pues que en System AdWords vamos a tener logotipo. Esa sería la estructura, ¿vale? No en todos se hacen así, pero sí en la mayoría. ¿Veis? Aquí también tenemos el logo y además tenemos un system para que cuando utilicemos un cabinet en concreto aparezca este. Model 2 oficial, System AdWords, ¿vale? Ese sería, como veis, pues el estándar que tenemos que seguir para poder añadir nuestras propias colecciones o empezar a crear nuestras propias colecciones. ¿Vale? Estas están ya dadas y esto es muy sencillo porque aquí no hay mucho más que hacer. Si os fijáis, os voy a enseñar una cosa añadida que es lo siguiente. Tú vas, por ejemplo, a una Atomic Wave, hay varios formatos para que te cargue la lista de ROMs o de juegos. Formato 1, tipo Atomic Wave oficial. Fijaros que aquí, aparte de todas estas, tenemos una carpeta que se puede llamar ROMs o se puede llamar ROMs Atom. ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un fichero que se llama settings.conf y en el fichero settings.conf nos aparece listpatch. ¿Veis? En este fichero nosotros le declaramos dónde está la carpeta, ¿vale? Base item patch, que es el directorio donde está. Esta variable del entorno sería así. Esta otra variable sería con el nombre de la colección y aquí tendríamos la carpeta donde lo va a buscar. Puede ser ROMs Atom, puede ser ROMs, puede ser lo que te apetezca. ¿Vale? Aquí le ponemos los formatos que queremos utilizar, el launcher y el metadata tag. ¿Qué es el launcher? Fijaros en lo siguiente. Launcher, vale. Nosotros vamos a WinOps, vamos a launchers.windows y ahora buscamos Atomic Wave. Aquí hay un fichero de configuración que se llama atomicoficial.com dentro de la carpeta Launchers Windows. ¿Veis? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ojo, búscalo en Emulatos Oficial, SISO Oficial, RetroPatch. ¿Cómo vamos a ir arreglando esto? Pues de la siguiente manera. Vamos a quitar en la que voy a hacer yo, ¿vale? Vamos a eliminar la carpeta Emulatos Oficial y vamos a dejar solo la carpeta Emulatos. Por tanto, esto no lo necesitáis hacerlo, pero en mi caso, por ejemplo, sí lo voy a hacer por lo que os comento, ¿vale? Vamos a WinOps, vamos al original que es este y en Emulatos Oficial vamos a pasar, pues en principio este. Vale, vamos a ver. Vamos a ver dónde lo tenemos, el SISO oficial. Este sería. Bien. Ya os digo que luego lo que vamos a hacer un poquito más adelante es pues explicaros también cómo podemos cambiar los emuladores, cómo podemos actualizar los emuladores y demás. Primero vamos a dejar todas las colecciones organizadas para saber qué queremos o qué no queremos. En mi caso, la colección de CoinOps que vamos a hacer está orientada a la máquina recreativa que tengo y la vamos a hacer orientada a que en principio tenga todo para, sobre todo, juegos de CRT,
juegos de arcade y quizás meta algo de 8 bits y 16 bits, pero poquito más, ¿vale? Entonces, ahora ya le paso el Emulatus oficial aquí y con eso vamos copiando poquito a poco las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hacer un testeo. Si nosotros ahora vamos a Coinox Next 2, ¿vale? Pues simplemente le damos a Enter y ya aparte de la de arcade, si vamos aquí, por ejemplo la de Atomic Wave deberían, bueno, claro, es que lo estamos justo cambiando, ¿eh? No van a, o sea, los juegos como tal no van a correr, pero sí el resto. Entonces, ahora que tenemos claro cuál es también el fichero de configuración que se trata de utilizar en el fichero de configuración y cómo podemos añadir nuestro propio emulador si queremos para crear una colección, pues vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que tiene que tener o que se recomienda que tenga una colección que ya tiene o que tenemos? Pues la carpeta Media Network. Diferencial entre System Network, que se refiere al sistema como tal, los gráficos que va a tener el sistema como tal, es decir, Atomic Wave, pues su logo es el de Atomic Wave porque está en System, pero luego tenemos Media Networks, que es, digamos, los gráficos que va a tener cada juego. Por ejemplo, Carnage, no hay nada. Cover sí tiene que haber cada pantallazo de un juego de Atomic Wave, ¿vale? Luego tenemos logo, pues eso serían las típicas wells que va a tener cada juego de Atomic Wave, ¿vale? Como veis, pues aquí los tendríamos y tendríamos que ponerlo con el mismo nombre que tiene la ROM. Esto es evidente, ocurre en todos los emuladores, en todos los frontends y demás. Tiene que tener el mismo nombre que tiene la ROM. La marquesina, que la tenemos aquí. Y vamos a ver. Vale, vamos aquí y vamos a vídeo. Y aquí tendríamos los vídeos que se ejecutan, que habéis visto cuando nosotros cargamos el emulador en cuestión, que reproduce de la ROM correspondiente. Eso sería básicamente lo que tendría que tener, pues en principio, este tipo de colección. ¿Qué otros tipos de colección nos podemos encontrar? Pues mirad, nos podemos encontrar como esta de Atari Suf, que esto es lo que venía a ser, estábamos intentando explicar antes, ¿vale? Que era lo que sería pues un submenú, ¿vale? Eso significa que en principio nosotros tendríamos lo que es, digamos que el System Networks con el logo, como hemos dicho, y luego tenemos un fichero que es Arcade Official Source, es decir, va a extraer las ROMs de Atari, ¿vale? Pero le va a decir, va a llevar este nombre porque le está diciendo que la colección principal, el sistema principal, sería este, Arcade Oficial. Es decir, está clasificando las ROMs Atari directamente dentro de Arcade Oficial, ¿vale? Esa sería la otra opción que tenemos, que si os fijáis es el formato, este formato que veis aquí, de bloc de notas, ¿veis? Es exactamente el mismo. Que, a ver, un segundito. Os he preparado yo en el vídeo MAME 0241 que tenéis que ver, jodidos. Si no lo habéis visto y no sabéis de qué va, eso es porque no estás suscrito. Así que ya sabes, vete los vídeos, suscríbete, que si no te doy golpe de remo. Vamos a dar. Mirad, aquí, ¿vale? Yo tengo hecho lo siguiente, en listas. Fijaros, Atari. ¿Vale? Pues fijaros, lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de InClassic voy a meter todas las ROMs de Atari. Entonces, como voy a meter todas las ROMs de Atari, pues voy a venir aquí y voy a crear este Arcade Official Source, editar con Notepad y le voy a poner un control V, que no me ha hecho éxito ninguno. Copiar, pegar, y le doy a guardar. Y aquí estarían todas las ROMs de Atari. Y así, esto es la manera que vamos a hacer con el tema de MAME. Vamos a ir creándolas todas. Fijaros, vamos a ver por ejemplo un Model 2. System Networks, se repite lo mismo, playlist, no tiene nada, Media Networks, ¿vale? Tiene exactamente lo mismo. Perdón. Y si ahora nosotros vamos a hacer setting conf, ¿qué es lo que veríamos aquí?
Fijaros, nos está diciendo Dispatch Emulators Officials, no va a ser así. Y vamos a poner el que corresponde. Launcher y el resto de opciones, ¿vale? Esto todo lo voy a hacer fuera de cámaras, pero ya habéis visto, porque ya habéis visto cómo se hacía, por ejemplo, con el de Atomic Wave, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ir a por lo que es lo importante, que es Arcade Oficial. ¿Qué es lo que ocurre con Arcade Oficial? Pues vamos a ver que es un poquito más complejo que el resto. ¿Dónde obtiene las ROMs? ¿De dónde obtiene lo que serían las ROMs? Pues las ROMs, vamos al settings.com y comprobamos que obtiene la lista de juegos porque escanea lo que es, digamos, esto. Aquí lo vamos a cambiar, ¿vale? Y le vamos a poner emulator, que es el otro que tenemos. Y ahora lo que hay que hacer pues es pasar el que yo tengo por aquí, que es este MAME, lo vamos a pasar a la carpeta emulators. Perfecto. Esto va a tardar un ratito, a nosotros de momento nos da un poco igual, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora a continuación, volvemos aquí al fichero de configuración, vemos que está todo como está, no hay ningún problema y lo dejamos todo por defecto, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que dentro de lo que es Arcade Oficial está incluyendo todos los demás juegos. Todo esto lo vamos a quitar porque a nosotros, por ejemplo, no nos interesa. Por tanto, va a ir eliminado. Esto luego ya veréis cómo lo vamos a hacer, porque de momento lo vamos a dejar un poquito así, ¿vale? Fijaros, ahora vamos a ver. Ahora si vamos aquí, queda mucho más simple. ¿Qué traen los archivos exclude? Los archivos exclude son aquellas ROMs que nosotros no queremos que estén incluidas en el listado de juegos. Vosotros imaginad que a lo mejor hay X juegos que no os gustan, ¿vale? Que en este caso no queréis tener en vuestra lista porque los está escaneando directamente del directorio correspondiente o porque lo tenéis en otra colección y no queréis que se incluyan ahí. Pues lo único que tenemos que hacer sería añadirlos a la opción de exclude y con eso lo tendríamos. El include sería evidentemente al revés, aquí los traería incluidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues luego tenemos los launchers, que esto no lo vamos a tocar de momento para no complicar las cosas, los Media Networks, que volvemos a tener lo mismo, veis, todos los vídeos, tenemos todo lo que es la información al respecto de todas las ROMs correspondientes. Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué más podemos ver? El resto es exactamente igual que lo que hemos dicho, ¿vale? No hay ninguna diferencia en el otro aspecto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora tenemos que seguir modificando nuestras colecciones de ROMs o creando nuestras nuevas. Por ejemplo, nosotros ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos crear las de MAME, queremos crear todas las que tendrían que ir con MAME. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fijaros. Vamos a cerrar aquí, ¿vale? Vamos a dejar eso como está. Y ahora vamos a ir aquí, vamos a ver. Mirad, me los voy a hacer rapidito, ¿vale? Con un dir B, yo me saco aquí la lista de ROMs. A esto le voy a cambiar el nombre, le vamos a poner sistemas TXT. Y aquí tengo todos los sistemas. ¿Correcto? ¿Veis? Aquí tengo todos los sistemas. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me lo voy a pasar a aquí, ¿vale? Y hago un pequeño script que me crea automáticamente esto. Vamos a hacer la primera a mano y luego el resto los vamos a hacer con mi script, ¿vale? Fijaros, tiene un comando perfecto para poder, digamos, crear nuestras propias colecciones CoinOps o RetroFree, que es lo siguiente. Dentro de la carpeta core, que nosotros encontramos siempre en CoinOps, que es esta, ¿vale? Tenemos el ejecutable de RetroFree. Perfecto, pues entonces si nosotros ahora vamos a CMD, a ver, si nosotros ahora vamos a CMD, pues en principio lo que hacemos es ir a CD, un poquito de caso, aquí, ¿vale? Esto, CD, que es el directorio de CoinOps donde yo lo tengo, ¿vale? Es el directorio raíz. Entro dentro de la carpeta core y ahora puedo ejecutar el siguiente comando.
retrofree.exe, create collection, y le pongo el nombre que yo quiero a mi colección de ROMs o a mi colección de juegos que voy a ejecutar o que voy a añadir a retrofree CoinOps, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, hemos añadido Atari, pero ahora queremos añadir, pues por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por aquí en la lista. Dame un segundito, que lo vamos a hacer ya para que lo veáis. Sistemas.tal, esto lo edito aquí, vale, perfecto. Y sistemas.bat, que lo abro aquí. Pues le vamos a Atari, ya lo tenemos, Banpresto, vale, vamos a meter Banpresto y lo creamos así. Banpresto 2, por ejemplo. Bien, le damos. Y ahora, aunque no lance ningún comando, ya tenemos hecha la magia, cracks. ¿Por qué? Porque si ahora vamos aquí y vamos aquí, a lo que es directamente, vamos a ver, Collections, fijaros, ya nos aparece Banpresto, ¿verdad? Y tenemos aquí la estructura que habíamos dicho. Media Networks, que ya hemos explicado lo que tiene que venir aquí. ROMs, que ya hemos explicado lo que tiene que venir aquí. System at Works, ¿vale? Exclude TXT, que ya sabemos lo que viene ahí. Include, ¿vale? Y menú. Menú nos va a dar un poquito igual. Ese lo vamos a dejar fuera, porque lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer al estilo CoinOps. Y ya veréis luego cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir a Settings, vamos aquí a añadir aquí Notepad y fijaros en lo siguiente. ¿Qué nos dice? List patch tal. No, pero nosotros no queremos eso. Yo voy a ir a Arcade oficial, ¿vale? Voy a copiar el settings.com y lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, voy a venir aquí, voy a copiar este list patch, que no hace falta ni siquiera copiarlo, y lo vamos a pegar aquí. Pero le vamos a decir lo siguiente, Banpresto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como sabéis, en el mame que yo he puesto, en la carpeta de ROMs, yo tengo Banpresto y ahí me van a aparecer todas las ROMs de Banpresto. Y así la lista ya va a escanear directamente esa carpetita, ¿vale? El resto de cositas, pues las vamos a ir viendo después, porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un problemilla, ¿vale? Tenemos la manera de hacerlo así o tenemos la manera de hacerlo en Atari. Yo creo que lo voy a hacer así porque podéis añadir y quitar los sistemas de forma más cómoda y luego podemos hacerlo en plan add-ons, todo bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, media, screenshot, tal y demás, esto lo voy a dejar para el final porque vamos a hacer un par de pruebas para ver qué sería más cómodo o qué no sería más cómodo. Y así ya tendríamos pues la opción de Banpresto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora hay que buscar un logo que sea de Banpresto. Vale, vamos a hacer una cosa porque no encuentro el logotipo y vamos un poquito justos. Vamos a dejar este aspecto de momento así, bien, y lo que vamos a hacer es comprobar que sale en el menú. Luego ya todo esto de las artes y demás lo hacemos en el siguiente vídeo, porque si no yo sé lo que va a pasar. Llevamos ya 35 minutos de vídeo y al final otro día que no saco el vídeo enrollándome con hacer un montón de cosas. Vale, entonces, seguimos por donde estábamos. Yo ya he cogido y he dicho Collections, ¿vale? He creado el de Banpresto, que lo tenemos aquí. Los setting.conf, ya lo tenemos todo, ¿vale? El launcher sería MAME, como podéis comprobar, que ya lo teníamos hecho. Que si nosotros vamos ahora a CoinOps, vamos a Launchers, Windows, vamos a ver si hay alguno de MAME. Es el de Arcade, si no me equivoco. Vale, no hay problema porque es lo que os digo. Vamos a dejarlo así un momento y lo vamos comprobando. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Ahora, evidentemente, pues nos quedará añadirlo en la parte correspondiente, que es en Collections. Vamos al Main, en el Main vamos a lo que es el Playlist y en Arcades añadimos 2 Banpresto. Perfecto. Lo guardamos. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Muy bien, sois unos cracks, ¿cómo lo sabéis? Pues creamos uno en blanco que se llame 2, copiar aquí, Banpresto. Vale, recordad que luego si queréis que os deje mi propia colección, eso sí, sin ROMs, pues me lo dejáis en los comentarios y os lo subo por completo, porque realmente con lo que llevamos de tiempo y con lo que tal,
creo que lo más recomendable es que simplemente os ponga este ejemplo, ponga un par de ejemplos más para que lo veáis y nos quitemos de problemas, porque si no, otro día que no vamos a sacar vídeo. Vale, entonces, por ejemplo, Naomi, que lo hemos descargado, que sería un add-on. Si os fijáis, cuando lo descargamos tiene Emulators oficial, que nosotros, como lo hemos modificado, tendría que ir en Emulators, y Collection, pues que tiene Naomi oficial, ¿vale? Que le vamos a cambiar a Naomi 2. Y tiene este Collections, nada más, Medium at Words, ROMs Naomi, System at Words y el Settings, ¿veis? En el Settings, ¿qué tiene? El Dispatch, False, Zip, etc. Perfecto, pues entonces copiamos o cortamos, como queramos ver, vamos a copiar mejor, ¿vale? Y lo llevamos a nuestro Collection, que lo tenemos por aquí, con los Next 2, menú, Collection, lo pegamos. No va a tardar mucho, ahora le cambiamos el nombre. Vamos a ver. Vale, pues pasando le ponemos 2 Naomi. Bien, y ahora vamos a ver si lo tenemos en Collections. Vamos a Main, en Main, Playlist, primero. ¿Tenemos 2 Naomi? No, no tenemos 2 Naomi. 2 Naomi. Vale, guardamos. Y una vez que hemos guardado, vamos a menú, 2 Naomi. Uy, que he puesto esto en vez de poner lo que hay que poner. Aquí es documento de texto, 2 Naomi. ¿Eran mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas, vaya. 2 Naomi. Y vamos a ver si nos carga. Collections. Vale, pues le he estado dando un repasito y es muy importante tener todo exactamente igual. ¿Qué ocurría con Banpresto? Pues con Banpresto lo que ocurría era que había confundido una mayúscula. Y al confundir una mayúscula no me estaba funcionando correctamente. Ahora os enseño cómo va quedando, ¿vale? Estos son los de Banpresto, por ejemplo, le damos a este. Vamos a ver si carga. Porque, como veis, pues en principio ya estaría cargando. Lo que pasa, pues que tengo que cargar algunas de la configuración de MAME, la tengo que cambiar un poquito. No os preocupéis por eso, porque eso iría aparte. Entonces, es lo que os comento, ¿vale? Si nosotros vamos a Collections, ahora si nos fijamos en Banpresto, lo que he hecho, vamos a ver, ha sido simplemente pues poner en el settings conf todo correctamente, es decir, con las barras como deberían, esto así, y realmente el metadata type le he puesto MAME, el launcher, el arcade oficial, porque lo va a ejecutar con MAME, y esa sería la manera. Como os digo, lo que ocurría es que en el main yo había puesto en el playlist en minúsculas las cosas y tenía que haberlas puesto en mayúsculas. Y en el menú ocurría exactamente lo mismo. En el momento en el que lo he metido exactamente como venía, ya se ha ejecutado correctamente. Vale, y por último, pues os explico cómo podemos hacer las listas personalizadas partiendo de un sistema que ya exista. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos la colección que sería Arcade Oficial, que esta en teoría, ¿vale? Va a pasar una cosa, que es lo que ocurre. Fijaros, yo he metido en Emulators, MAME, ROMs y lo he separado por sistemas, porque mi idea es hacer paquetes, mini paquetes con las ROMs de los sistemas que nosotros queremos, para luego incluirlos con el formato que hemos hecho en esta parte en concreto, que sería la de, vamos a ver, Banpresto, ¿vale? Yo prefiero hacerlo así y que se coja de esta manera. Pero existe una segunda manera, un segundo camino si queréis hacerlo, que por eso os lo pongo, ¿vale? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, tendríamos que tener el arcade oficial y, para que veáis que he hecho una pequeña trampa para que lo podamos ver, lo que he hecho ha sido en el dispatch poner
un sitio donde estén las ROMs. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Si yo en Emulatos oficiales, a ver si tengo aquí las, ¿veis? ¿Vale? Yo le quito esto y le pongo así. Bien. Sería como viene la base, es decir, esta sería la base que traería por defecto el arcade CoinOps que nosotros descargamos, ¿de acuerdo? Y eso lo que haría sería, pues, en principio, escanear todo ese directorio y cargar todas las ROMs correspondientes, ¿vale? Fijaros. Ahora me va a dejar mal, como siempre. ¿Veis? Perfecto, aquí está cargando todas las ROMs. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la otra cosa que queremos hacer si no queremos hacer la parte en la que yo he hecho en el MAME 0241? Porque a nosotros no nos interesa hacer todo ese proceso y separar las ROMs de esas maneras en MAME para hacer paquetes. La otra opción es la que nos ofrece directamente los paquetes ya definidos, ¿vale? Atari. Le he metido un setting conf para que lo tengan, ¿vale? Pero sin embargo, lo único que tiene es el System at Words, que sería el logotipo del sistema que vamos a hacer, y entonces lo que podemos hacer es System at Word y poner, por ejemplo, pues Capcom o el Atari, el que sea, demás, el logotipo. Y luego hacemos un fichero con el nombre del sistema principal, que es arcade oficial, con una finalización en SAP, ¿vale? Este SAP lo que incluye que es la lista de ROMs que nosotros queremos. En este caso, como la lista de ROMs que yo he hecho ha sido la de Atari, ¿vale? Pues incluiría estos. Es decir, en las digamos, aquí, perdón, que no sé, en esta parte en concreto, ¿vale? De descargas, si nosotros vamos a la parte de emuladores y MAME, podéis descargar todas las listas de ROMs que yo tengo hechas por sistemas, por ejemplo, ¿vale? Tenéis aquí el paquete completo de listado de ROMs y lo único que tenéis que hacer es añadir en el fichero subs, pues por ejemplo, si son las de Atari, si son las de Capcom, pues las de Capcom, y las vais añadiendo en el fichero correspondiente a arcade oficial subs, que sí filtraríais, digamos que haríais como un subsistema de arcade oficial solo con una ROM de Atari, y eso valdría también, por ejemplo, si os queréis hacer vuestra lista personalizada, pues simplemente cogéis, hacéis vuestra lista personalizada, le metéis este nombre, ¿vale?, de arcade oficial sub, y simplemente dentro metéis los nombres de las ROMs que queréis ejecutar. Y una vez que habéis hecho eso, pues hacemos lo mismo que para el resto. Mine, ¿vale?, como hemos hecho, playlist, en playlist edit with not above, ahí tenemos el Atari, vamos al menú y añadimos el Atari. Y con eso sería, digamos, la manera en la que nosotros podemos, si queréis simplemente hacer vuestras listas personalizadas sin añadir ROMs, sin hacer nada más que simplemente añadir un fichero de texto, pues hacer que quizás para algunas personas sea la forma más cómoda. ¿Veis? Aquí tenemos todos los ficheros de Atari sin ningún tipo de problema. El Pong, todos, ¿vale? Y esa sería la otra manera que nosotros tenemos de poder ejecutar y crear nuestras listas de forma personalizada. Yo creo que el vídeo se ha hecho un poco larguito, ¿vale?, pero muy completo. Si lo comprendéis y lo veis, veréis por qué hemos tardado tanto en sacar este vídeo, porque al final prefiero sacar un vídeo de más calidad, como sigo diciendo, donde cubramos todos los sistemas y donde cubramos todo. Fuera de cámaras voy a preparar yo todo, voy a acabar de hacer en lo que es digamos, el sistema como tal, y mañana, que tenemos directo a las 7, pues en principio en lo que venís y me vais preguntando cositas y demás, seguramente esté preparando el tema de CoinOps, todas las listas con vosotros y todo. Así que nada, yo creo que no se me olvida nada, compis, simplemente daros como siempre las gracias por verme, por esos me gustas, por esos suscribiros que estáis dando ahora mismo, y nada, nos vemos en el siguiente, cracks.